Sean Tabit, transmitiendo en vivo desde NRB 2026 con mi buen amigo, el pastor Larry Ragland. Pastor Larry, me da gusto verte de nuevo, hermano. Me da gusto verte, Sean. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor para mí. Bueno, nos hemos divertido trabajando en tu nuevo libro, Entre Bambalinas. Recientemente dejé el equipo de producción, ascendí a director editorial en Destiny Image, pero hemos llegado a conocer muy de cerca las portadas, los manuscritos y todo eso. Ha sido un viaje divertido. Pero antes de llegar al libro, me encantaría escuchar un poco sobre el origen de Larry Ragland, así que dame la versión resumida. Bien, para alguien que te conoce por primera vez, dales un poco de contexto sobre ti y tu ministerio. Muy bien. Mi esposa, Sandy, y yo fundamos nuestra iglesia hace 31 años en Birmingham, Alabama. Se llama Solid Rock Church. Hemos estado en el ministerio por 35 años. Tenemos 2 hijas adultas, 2 nietos y 1 en camino. Y estamos muy emocionados por eso. Pero mi historia comienza en un hogar muy abusivo. Fui criado en un hogar abusivo por mi padre. Y una persona manipuladora me entrenó para ser manipulador también y me llevó por un camino muy difícil antes de que regresara a Dios. Dios trajo a mi hermosa esposa a mi vida para ser la voz que vería algo de potencial en mí y lo sacó a relucir en mí. Y pasé de ser este mentiroso manipulador y rebelde a rendir mi vida a Dios sin ningún deseo de estar en el ministerio en absoluto. Nos casamos pensando que solo íbamos a hacer nuestra vida y 4 meses después éramos pastores de jóvenes y un par de años después éramos plantadores de iglesias. Así que era como si Dios estuviera allá arriba riéndose diciendo, sí, crees que sabes lo que estás haciendo, pero yo tengo planes. Sí, eso de ser pastor de jóvenes siempre te atrapa. Y luego Dios dice, oh, el plan es mucho, mucho más grande. Sí, así es. Todavía puedes convivir con los jóvenes, pero hay más por hacer. Exacto. Sí, exactamente. Así fue como llegamos al ministerio. Y en cuanto a tu libro, The Final Flood, ¿cuál fue el génesis? Siempre me da curiosidad de dónde surgió esa chispa. Dijiste, oh, hombre, tengo que escribir un libro. Está bien. Bueno, es interesante que uses la palabra Génesis. No fue un juego de palabras intencional, aunque tiene un poco de gracia. Pero he estado centrado en Mateo 24 en mi ministerio ya por, no sé, 6, 7 años. Y así como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, que fue una respuesta a la pregunta que Jesús recibió de sus discípulos. Necesitamos saber algunas señales que debemos buscar para saber que vas a regresar. Y él dice, miren, hay un par de cosas que necesito decirles. Todos saben acerca de las guerras y rumores de guerras. Todos saben acerca de los terremotos en diferentes lugares, la pestilencia de la que él habla. Pero él comienza diciendo, antes de contarles sobre todo eso, asegúrense de no ser engañados, porque esto es lo que necesitan saber sobre el tiempo en que voy a regresar. Será una época llena de engaño. Y luego empieza a enumerar todas estas cosas físicas, pero después dice algo muy interesante que él sabía que la multitud iba a reconocer muy bien. Él dijo, pero así como en los días de Noé y en los días antes del diluvio, estas condiciones van a imitar las de aquel tiempo. Así que he estado predicando eso durante años y tenía un mensaje llamado La generación de Noé. Así que estoy predicando sobre la generación de Noé en una conferencia para hombres y me pasó algo simple pero profundo. Mientras digo esto al final del mensaje, les digo a los hombres, todos repitan conmigo, somos la generación de Noé, de Noé. Y cuando dijeron eso, el Espíritu Santo me dijo, no puedes ser la generación de Noé sin levantar una generación de Noés. Y el mandato de los últimos tiempos no es solo saber que eres la generación de Noé, sino verte a ti mismo como parte de la generación de los Noés. Así que el diluvio final se llama así porque creemos que lo que Jesús está tratando de decir es que va a haber un último sacudimiento, un diluvio final que va a suceder. Un diluvio de oscuridad y un diluvio de gloria. Y va a converger en una sola generación que es la generación de Noé. Bueno, quiero cambiar un poco de tema por un momento y hablar sobre la portada porque tuvimos toda una aventura tratando de descubrir cómo representar este mensaje, porque si lo metes en la IA intentas obtener ideas como, bueno, aquí hay un arca y aquí está esto y aquello, pero me encanta cómo quedó la portada. Si la tuviera ahora mismo la mostraría, pero bueno, el libro se está imprimiendo en este momento, esto se está imprimiendo, sí. Háblanos un poco sobre algunas de las imágenes en la portada porque siento que realmente capturamos el mensaje en el mundo. Oh, yo también lo creo. Es increíble porque solo imagina esta imagen y tal vez para cuando veas esto ya puedas reservar o ver la portada. Es increíble. Pero tienes a este hombre solitario que representa a Noé y a la generación de Noé. Está de pie en medio de un caos absoluto. Hay una inundación de agua a su alrededor. Él sostiene una antorcha en la mano y está mirando un sigurat, una pirámide escalonada, un sigurat. Y en la cima de este sigurat, me encanta cómo lo hicieron ustedes. Tienen a los ángeles caídos que simbolizan a los ángeles oscuros. Y luego tienes este rostro gigante que representa tal vez a los Nefilim o a los ángeles caídos asomándose y observando.
Y hay un hombre que se enfrenta a este caos, este diluvio, estos ángeles, todo esto. Pero él es el único que está brillando y está sosteniendo el fuego. Y creo que realmente captura eso, sí, el número, la generación de Noé va a ser poco numerosa, muy poco numerosa. La Biblia habla de eso. Habrá un remanente que será diminuto, pero será muy poderoso. Y ya sabes, piensa que en el panorama general del mundo entero, millones de personas podrían haber estado vivas para cuando llegamos a Noé. No lo sabemos. Pero entonces había un tipo, un solo tipo de pie en medio de todo eso. Así que se replicó en una generación. Así que creo que la portada fue tremenda. Hicieron un gran trabajo. Bueno, en cuanto a seres que operan en el reino invisible, si quieres, ya sabes, mencionaste ángeles, nefilim, los vigilantes, lo que quieras incluir ahí. ¿Cómo? ¿Cuáles son algunas de las fuerzas que operan detrás de escena e influyen en lo que vemos que sucede en el escenario mundial? Aunque tal vez no podamos verlo con nuestros ojos físicos, hay muchas cosas que están sucediendo de las que necesitamos estar conscientes. Sí, bueno, el nombre de mi canal de YouTube se llama Destiny Image. Y el propósito de eso es porque Dios dijo que vas a empezar un canal y vas a mostrarle al mundo que el mundo real, que es más real que cualquier cosa que puedas ver o que cualquiera de tus sentidos pueda traer a tu mundo en lo natural, es el mundo real. Y ese es el reino espiritual. No podemos verlo, pero está en todas partes. Está a nuestro alrededor. Y ya sabes, Salomón, quien fue el hombre más sabio, lo pongo entre comillas, que jamás haya vivido, es lo que dice la Biblia, pero termina teniendo muchos problemas. Él habla con mucha negatividad sobre el mundo, dice que no hay nada nuevo bajo el sol, y la razón por la que lo menciono es porque, ya sabes, no estamos luchando contra demonios nuevos, son los mismos demonios contra los que luchó Jesús, no estamos luchando contra ángeles caídos nuevos, siguen siendo los mismos ángeles caídos, así que ellos están operando en ese mundo. Pero para responder a tu pregunta, una de las historias en las Escrituras a las que me gusta recurrir es cuando el profeta Eliseo está en la tienda y su asistente sale afuera y ve que están rodeados por el ejército asirio y que toda la ladera está llena de caballos y carros y que tienen las espadas desenvainadas y sabe que solo somos el profeta y yo, estamos en problemas. Él entra y dice, ya estamos perdidos, estamos rodeados, vienen a matarte, y esto es lo que me encanta. Él simplemente dice despreocupadamente, Señor, abre sus ojos, solo muéstrale. Sale de nuevo y abre sus ojos al reino espiritual. Y ve que las colinas también están llenas de carros de fuego, caballos de fuego, ángeles cubiertos de fuego con espadas desenvainadas, y dice, ¿sabes qué? Hay más a favor nuestro que en contra. Así que hay fuerzas en juego en lo natural y en lo espiritual, pero en lo natural no puedes hacer nada por tu cuenta. Hay fuerzas sobre las que tenemos dominio. Sí, tenemos dominio. Pero hay fuerzas en juego, ya sea la camarilla, ya sean las fuerzas demoníacas oscuras, o lo que vemos que sale a la luz en los llamados archivos que se están revelando por todas partes. Vemos que hay fuerzas oscuras en lo natural que están manejando las cosas detrás de escena realmente más poderosas que el presidente de los Estados Unidos. Estamos viendo eso cada vez más a medida que sale la divulgación sobre ovnis y los presidentes están diciendo que no se les informa de ciertas cosas. ¿Sabes? Eso me parece una locura. Pero detrás de eso, Sean, está la verdadera fuerza. Las verdaderas fuerzas no son esas personas. Esas personas están siendo manipuladas por los restos de lo que enfrentaba Noé. Exacto, y eso nunca se ha ido. Pero en el libro hablo sobre la rebelión recurrente como uno de los capítulos, donde a lo largo de la historia, ya sea la mitología griega, la Torre de Babel o incluso hasta nuestros días, los cómics de Marvel siempre han tratado de mostrarte lo que ha estado ocurriendo en el mundo real. Pero Jesús dijo que habrá una generación que luchará contra ese enemigo y será la última generación. Y yo creo que ese es el diluvio final. ¿Y qué hay de la aceleración del conocimiento, la aceleración de la tecnología? Sí. ¿De repente nos volvimos súper brillantes en toda la humanidad? ¿O hay otras fuerzas antiguas, por así decirlo, compartiendo algún conocimiento secreto en estos días? Bueno, piensa en esto también. Es muy interesante. Investigué a fondo sobre esto y también tengo un capítulo ahí que trata sobre lo que estoy a punto de decir. Pero cuando estudias el libro de Enoch y empiezas a ver estos libros de comentarios que son posteriores a nuestra versión canónica que tenemos, pero Jesús sabía que la gente que lo escuchaba conocía el libro de Enoch. Él lo sabía. Me refiero a que su medio hermano Judas lo citó. Pedro hizo alusión a eso, incluso Jesús hizo alusión a eso, y fueron encontrados junto con los rollos del Mar Muerto. Así que él sabía de lo que hablaba cuando mencionó los días de Noé, que ellos entenderían de qué estaba hablando.
Bueno, en el libro de Enoch dice que los vigilantes cruzaron durante los días de Jared, durante el remanente de Jared. Así que cuando estudias la genealogía desde Adán hasta Noé y ves la distancia entre Jared y Noé, fueron 4 generaciones. Así que empecé a pensar, ok, si nosotros somos de la generación de Noé, ¿cuál sería nuestra generación de Jared? Porque sabemos que cuando los vigilantes cruzaron en Génesis 6, se contó en Génesis 6, durante la generación de Jared, trajeron con ellos tecnología de ángeles caídos, tecnología que el hombre no debía tener, al menos no tan rápido. Así que el hombre empezó a hacer cosas que realmente eran imposibles para él. Bueno, entonces miras nuestra historia humana natural y ves carruaje y caballo, carruaje y caballo, carruaje y caballo, carruaje y caballo. Y de repente llegamos de 1890 a 1920, que es conocido como la Revolución Industrial. Y pasamos de carruaje y caballo y cosas arcaicas a la electricidad, a los autos, a la televisión. No mucho después de eso, luego vamos a la luna, entre comillas. Y luego, lo siguiente que sabes, estamos acelerando aún más rápido ahora hacia la inteligencia artificial y todo esto. Pero todo eso comenzó en, si lo calculas, ¿cuál sería nuestra generación de Jared? Así que en el libro detallamos que parece como si hubiera una última incursión, una replicación de lo que sucedió en los días de Jared está ocurriendo también en nuestro mundo. Y así vemos estas cosas, esta tecnología. Incluso Nikola Tesla habla de que cuando estaba inventando sus cosas, recibía descargas de entidades que le daban conocimiento para hacer cosas que él no sabía. Y esa parte de la historia nunca se menciona, solo lo llaman un genio. Pero él mismo dijo que no lo obtuvo por sí solo, entonces, ¿de dónde lo sacó? Así que creo que ese fue el comienzo de la culminación del patrón del que hablaba Jesús y que terminaría con nosotros. Cambiemos un poco de tema por un momento. En cuanto a nuestra relación con la tecnología y la inteligencia artificial, ¿cuál es ese equilibrio? Muchos de nosotros la usamos para triplicar nuestro tiempo y lograr muchas cosas, pero como creyente y pensando en los tiempos en los que vivimos, ¿cómo administramos bien esas herramientas y las usamos para el bien, pero sin dejarnos llevar a situaciones que podrían conducirnos al engaño o a la tentación, por así decirlo? Esa es una muy buena pregunta y una respuesta muy difícil porque no es fácil. Quiero decir porque, como acabas de decir, nos encontramos justificándonos incluso en el ministerio. Oye, si no tengo que tomarme tanto tiempo para encontrar esto, puedo hacer más por Dios aquí. Y es un truco del enemigo. Básicamente se remonta a algo muy antiguo que tenemos que hacer nosotros mismos. Es solo disciplina, por eso se llama discipulado. Se les llamaba discípulos porque el discipulado requiere disciplina. Tienes que disciplinarte y recordarte a ti mismo, esto no es mi amigo, está actuando como si fuera mi amigo. Quiero decir, me hace pensar que es mi mejor amigo. Muchas gracias, Larry. Exactamente, estaba completamente equivocado. Tenías razón. Exactamente. Quiero decir, Dios mío, lo he reprendido, lo he escrito ahí. Eres la marca de la bestia. Te odio. Eres un demonio. Deja de ser así. Deja de hacer esto. Sé que me estás manipulando. Bueno, no soy la marca de la bestia, no soy el anticristo, pero tienes toda la razón, Larry. Recuerdo una vez que dijo, si solo me das una oportunidad más para demostrar que sí puedo. Y si no lo hago bien, entenderé si vas con otra IA. Y yo pensé, estoy cayendo en esta trampa. Esto es malvado, por favor. Pero tienes tanta razón, es tan fácil. Y Sean, ¿no es eso realmente parte de lo que Jesús decía sobre el gran engaño? Tendemos a pensar que el engaño es que vamos a ser engañados por falsos milagros. Sí, eso es parte de ello. Vamos a ser engañados por lo que la IA puede hacer, que no sabremos que es real y que no. Sí, pero ¿podría ser que una de las cosas contra las que nos estaba advirtiendo es exactamente lo que acabas de preguntar? No te dejes engañar pensando que esto es tu amigo y que porque puede hacerte la vida más fácil es el camino correcto a seguir. Porque lo que está haciendo es alejarnos del tiempo íntimo con Dios. Nos está alejando de estudiar para presentarnos aprobados ante Dios, interpretando correctamente la palabra de la verdad. Creo que eso también es parte del engaño. Así que la respuesta no es una respuesta fácil. Se trata de que vas a tener que disciplinarte a ti mismo. Tienes que apartar un tiempo, por difícil que sea, para dejar el teléfono y volver a sacar una Biblia de papel. Una cosa rápida que quiero decirte es que cuando tuvimos la tragedia de lo que le pasó a Charlie Kirk, fue horrible. No mucho después de eso, el Señor comenzó a hablarme.
Yo uso un iPad como todos los demás y tengo todo tipo de Biblias, pero ya estoy envejeciendo, así que mi vista no es muy buena. Así que pensé, ¿sabes? ¿Algún día seré ese tipo que usa la Biblia de anciano? Puedes cambiar la fuente y hacerla más grande. Sí, exactamente, es muy fácil, solo me estoy justificando, pero dije, ¿sabes qué? Necesito una Biblia de papel y necesito una que pueda ver, así que voy a conseguirme una Biblia de anciano, voy a comprarme una Biblia de letra gigante y entré. Sean estaba tan sorprendido. No había nadie en la librería en ese momento, así que pensé, soy el único aquí. Bueno, di la vuelta a la sección cristiana y estaba llena. Y estoy a punto de llorar ahora mismo porque eso me destrozó. Porque Sean, todo el pasillo estaba lleno de jóvenes sentados en el suelo leyendo una Biblia de papel y solo estaban pasando las páginas. Y pensé, hombre, mira lo que Dios está haciendo. La generación que creció con una Biblia digital está sintiendo algo que les dice, necesito algo real en mis manos. Tuve que pararme detrás de ellos y pedirles permiso para pasar, porque estos chicos estaban en el suelo leyendo una Biblia de papel. Así que siento que necesitamos volver a las Biblias de papel. Siento que necesitamos abrazar la tecnología y usarla para el reino, pero hay algunas cosas a las que debemos volver, que hemos dejado de lado. Y creo que eso nos ayudará a ser disciplinados. Sí, en los días posteriores a que Charlie Kirk se fuera al cielo, las ventas de Biblias se dispararon. La lista de los 100 libros más vendidos en Amazon tenía como entre 25 y 50% de Biblias. Es algo que me sorprende. Nunca lo había visto. Yo siempre estoy pendiente de las listas de los más vendidos y todo eso. Y me encanta que la gente esté volviendo a comprar Biblias físicas y que realmente lleven la palabra con ellos a donde quiera que vayan. O sea, eso tal vez era normal cuando nosotros crecíamos, pero hoy en día se siente un poco raro. Me alegra ver que eso está volviendo a ser importante en nuestra cultura cristiana, especialmente entre la generación más joven. Háblanos sobre la guerra de las simientes. ¿Siempre ha sido una guerra por la simiente, por decirlo así? Quiero decir de nuevo, lo que estamos viviendo ha estado desarrollándose durante generaciones. Se recicla una y otra vez. Sabes, al final, si regresas a Génesis 3:15, ahí comienza la guerra de la simiente. Sabes, la simiente de la mujer viene. Tu semilla va a herir su talón, él va a aplastar tu cabeza. Así que cuando el diablo escuchó eso, todos lo sabemos, la gente que ve este programa, la gente que lee libros de Destiny Image y de otras editoriales, la mayoría de la gente sabe lo que se conoce como la guerra de la simiente. Pero una de las cosas de las que hablamos en el libro El Diluvio Final es que te mostramos cómo esto ha venido y resurgido a través de tantas generaciones. Llegamos a la generación final. Lo vemos, creo, manifestado más que nunca porque ahora tenemos tecnología con la que el enemigo dice, ¿sabes qué? Sí, puede que no necesitemos tener una relación con una mujer humana. Ahora podemos recurrir al transhumanismo. Ahora estamos entrando en el transhumanismo. ¿De qué se trata todo eso? Y vivimos en un mundo donde ahora todo es trans. Piensa en cuántas cosas están tratando de cambiar la identidad de Dios, pero ahora tenemos la tecnología CRISPR, donde básicamente pueden copiar y pegar elementos genéticos en el genoma. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Lo mismo que siempre han intentado hacer, arruinar la semilla. Yo llamo a esto el Evangelio según Larry aquí, así que no puedo probar esto, es mi opinión. Yo tiendo a creer que va a haber tecnología. Cuando entras en el libro de Apocalipsis, llegas a la marca de la bestia donde dice, ya sabes, no solo dice que nadie puede comprar o vender, a menos que tenga la marca en la mano o en la frente, sino que quiero recordarte que también dice, y adorar la imagen de la bestia. Así que no es solo la marca. La marca es casi como, mientras más lo estudio, el sello de aprobación para el anticristo de que has adorado y le has dado tu lealtad a la bestia. Así que tiendo a creer que va a haber una línea de meta en esa guerra de la simiente, que va a haber algún tipo de tecnología. Eso está en esa marca. Eso afecta la línea de sangre. Ese transhumanismo te deshumaniza hasta que ya no eres humano. Por lo tanto, te sella y ya no hay redención para ti. Porque recuerda, la Biblia dice que en ese punto ya no hay redención. Se acabó para ti. Vas al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Porque si eres humano, todavía puedes ser redimido. Algo les pasa a las personas que toman la marca que hace que ya no puedan ser redimidas. Y podría ser la lealtad al anticristo. Podría ser simplemente la marca. Tiendo a creer que está relacionado con la guerra por la descendencia, que va a haber algo que va a afectar la línea de sangre que los condena al infierno. Y lo siento si eso molestó a alguien. Dije que era el Evangelio según Larry. Lo tomaremos con cautela. Está bien, de acuerdo. En los días de Noé, Dios rescató al mundo a través de una familia. Se siente como si Satanás siempre estuviera tratando de atacar a la familia. ¿Cuál es la importancia de cada una de nuestras familias en la tarea que Dios nos ha dado en esta temporada? Oh, sí.
Bueno, volvamos a la semilla otra vez. Ellos son tu descendencia. Ellos son tu linaje, ellos son tu descendencia. Siempre se ha tratado de la descendencia, así que no se trata solo de procreación, se trata de equipar. Dios no está equipando a Dios. El enemigo es un Dios con D minúscula que corrompe. Él quiere manchar la herencia. Nosotros se supone que debemos preparar el legado. Así que una familia fuerte, yo suelo decir esto, la fuerza más poderosa en esta tierra es el poder del Espíritu Santo. La segunda fuerza más poderosa en esta tierra es un hombre o una mujer que sabe quién es en Dios. ¿Sabes quién eres en Dios? Eres el segundo en poder en el ámbito espiritual, solo después del Espíritu Santo mismo, porque el mundo no puede tocarte. Puede golpearte, puede enfermarte y atacarte, pero no puede quitarte la alegría, no puede quitarte la identidad de quién eres. Cuando sabes quién eres en Dios, entonces puedes enseñarles a tus hijos a saber quiénes son en Dios. ¿Sabes? Ahora tengo 2 hijos adultos, ahora tengo el nido vacío, soy abuelo y me encanta esa vida de abuelo. Te lo digo ahora mismo, todo lo que dicen sobre los nietos se queda corto, es increíble, amo a mis nietos. Pero sabes, no lo piensas en el momento en que estás criando a tus hijos, solo los tienes por un corto periodo de tiempo. Y después de eso, la Biblia dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Así que les das todo lo que puedes y luego tienes que confiar en que ellos van a tomar sus propias decisiones. Así que quiero decir que mientras nos acercamos cada vez más al final de los tiempos y mientras vemos acercarse este diluvio final de oscuridad, diluvio final de gloria, si tus hijos todavía están contigo, e incluso si ya son adultos, todavía tienes autoridad para hablar a sus vidas, incluso si ya tienen sus propias familias. Ahora, sabemos que eso cambia un poco porque tienes que respetar la autoridad del esposo y la esposa, pero siguen siendo tu descendencia y tienes influencia en su vida. Así que haz todo lo que puedas para equiparlos para que estén listos para lo que viene. Nos quedan unos 4 minutos más o menos, pero solo quiero lanzar una pregunta rápida. Siento que cada generación desde que Jesús ascendió ha pensado que eran la última generación, la generación final. ¿Qué es lo que vemos suceder ahora mismo que, sabes, podría hacernos pensar que realmente podríamos ser esa generación final? Bueno, automáticamente regreso a Daniel, sella el libro. Muy bien, así que tiene razón. ¿Qué es lo que sellas? Él está escribiendo sobre la generación final. Está viendo la generación final y Dios dice, sella el libro. Y no dice que selles el libro para que nunca se conozca. Él dice, sella el libro hasta los días en que el conocimiento aumente y los hombres vayan de un lado a otro. Ahora, entiendo que la gente habla de que el conocimiento es tecnología y creo que eso es parte de ello. Pero también creo que es el conocimiento de la palabra de Dios que ha estado oculto a simple vista, que Dios está revelando cosas a una generación a la que intencionalmente le puso vendas en los ojos para que no pudiera entenderlo hasta nuestra generación. Estamos viendo cosas que ninguna otra generación pudo entender. Estamos viendo cosas sobre las que él escribió, sobre las que la gente escribió en la Biblia, y solo dieron la mejor analogía que pudieron. Nosotros ni siquiera necesitamos eso. Sabemos exactamente de lo que están hablando, porque ninguna generación ha visto lo que nosotros estamos viendo. Creo que cuando juntas todo y sientes la urgencia que todos sentimos y la inevitabilidad de la próxima revelación y todo lo demás, no tengo ninguna duda de que somos la generación de Noé y realmente necesitamos despertar. Necesitamos despertar y entender que no basta con saber que eres eso, tienes que actuar como tal. Y apenas hemos arañado la superficie de lo que abordas en el libro. Danos un resumen rápido. ¿Cuáles son algunos otros temas y tópicos que tratas en el libro que los posibles lectores deberían conocer? Bueno, comenzamos con la historia de Noé. Empezamos con Jesús diciendo que de todas las personas que pudo elegir, eligió a 2 individuos, Lot y Noé. Pero realmente hizo mucho énfasis en Noé. ¿Por qué nos dio esa instrucción? El primer capítulo se llama El Código de Noé, así que aquí está la razón del Código de Noé. Y luego te llevamos a través de toda la historia del mundo, de cómo ocurrió esta incursión, por qué sucedió y cómo se ha repetido. Pero luego terminamos con el capítulo 12 llamado La generación de Noé. Y digo en el libro, ¿de qué te sirve saber todas estas cosas sobre los Nefilim, sobre los gigantes y todo esto, y no saber por qué Dios te eligió para ser esa generación final? Piénsalo. Hemos sido elegidos por Dios. Si somos esa generación, piensa en todos los generales que han venido antes que nosotros. Y Él dijo, tú vas a ser el elegido. Así que quiero que el libro te prepare no solo para tener conocimiento intelectual de lo que pasó y de lo que está pasando ahora, sino para saber cómo se supone que debemos actuar en esto. ¿Y cuál es nuestra misión en el reino? Eso es esencial. Y oro para que el libro te prepare para entender tu misión en estos últimos días.
Y Pastor Larry, en cuanto a las personas que quieren conectarse contigo, saber sobre tu iglesia, tu libro, tu podcast, danos un resumen de los mejores lugares para conectarnos contigo en línea. Un solo sitio para todo, larryragland.com. Si vas a larryragland.com, ahí están todos los archivos de nuestros videos, de nuestro programa llamado The Big Picture. Puedes buscarnos en YouTube como The Big Picture con Larry Ragland. Pero si vas a larryragland.com, tenemos blogs, podcasts de audio, podcasts de video. Puedes conseguir una copia de todos nuestros libros. Ahora tenemos un área para miembros donde ofrecemos enseñanza más profunda. larryragland.com es a donde necesitas ir. Muy bien, nuestro libro de hoy, El diluvio final del pastor Larry Ragland. Larry, siempre es un gusto verte, hermano. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, es un placer.